Está David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hay como que hacer paquetes de información hoy. Por un lado, se da a conocer que la inflación es del 4.54%, una baja mínima con respecto al mes previo, pero le da la razón a la decisión ayer de política monetaria del Banco de México. Sí, así es. Cuando ves la minuta cuando ves el boletín, el comunicado de prensa ¿Habla de la inflación? minuta, dice que están preocupados por el precio de los combustibles, la gasolina y el gas LP. En la gasolina, pues, al final del día, poco o nada se puede hacer con el precio de la gasolina. Y con la ineficiencia de Pemex, Ahí, que es el importador del 97% de la gasolina. pero la importación está libre. Hoy cualquier persona podría ya importar ¿Pero dónde la gasolina, pero guardas, todavía no hay amigo? infraestructura. Ya empieza a haber algunas cosas. Esta misma semana CFE anunció que sus tanques los van a usar para almacenar combustible, pero tiene que ver con esas ineficiencias que todavía no se desarrollan en el mercado. Tú hoy puedes traer gasolina donde te dé la gana, pero los vendedores están prefiriendo, y el precio no cambia mucho, ¿eh? O sea, el precio de la que compra Pemex a la de que podrían traer muchas veces puede salir incluso más caro por el tema del transporte. El caso del gas LP es quizá más preocupante. En el gas LP se encuentran algunos temas graves. Está liberado, 7 de cada 10 mexicanos, el 70% de la población usa gas LP, desgraciadamente el 22% de la población usa leña y el otro usa gas natural. Muchísimo, ¿verdad? Sí, es preocupante, muy preocupante el uso de leña. Pero en el gas LP está pasando algo. Grandes empresas que tradicionalmente se repartieron los territorios. Tú no te metes a mi territorio, yo no me meto al tuyo. Algunas empresas como Tomsa que han venido presionando yo me meto a tu terreno, pero yo subo el precio. Y lo subimos todo. La Comisión Federal de Competencia dice que si se tomaran una serie de medidas para liberar el mercado del gas LP, que ya se está trayendo, que ya se está almacenando, que todo, podría disminuir hasta 7%. Son los factores de inflación. Entonces, la inflación detuvo esa gran caída que ha mantenido y no nos debe preocupar por la tendencia, porque la inflación subyacente también se plantea muy bien. De hecho, yo te diría, pongámonos hace un año justamente, 6.30 era la inflación, ahora 4.50. Sí, O sea, es una caída monumental si lo ves y deja de ser un problema la inflación. Segundo dato que se da a conocer, la producción, el índice global de la actividad económica, bien. O sea, sí una desaceleración del 0.4 con respecto al mes anterior, pero a tasa anual se mantiene bien, se mantiene fuerte la economía. Y hoy un día sorprendente, bueno, no sorprendente, en materia cambiaria que yo creo que es muy interesante. Hoy el tipo de cambio cierra en 20.01, o sea, ya tocando los 20. Durante gran parte de la sesión ya abajo ¿Fue del 20. la decisión de política monetaria? Lo que... No. La decisión de política monetaria ha sido parte del pretexto. Como habíamos venido diciendo, sí el tipo de cambio se encontraba muy caro, sin tener las tensiones del proceso electoral, o sea, sin tener toda esa parte del proceso electoral que, insisto, que hasta el momento no preocupa a los inversionistas internacionales. Los inversionistas internacionales ven que pues yo creo que básicamente hay dos candidatos con posibilidades, uno con un poco más, Mid con un poco menos, pero ahí van. O sea, y que la elección dentro de la parte estructural se ha dado bien. Le preocupa a todos los inversionistas con los que yo he hablado cómo va a quedar el Congreso. Están apostando a que va a pasar lo que ha pasado en México de 1997 a la fecha, que no tiene nadie una mayoría que le pueda permitir hacer las cosas sin negociar. O sea, platicaba con un gran inversionista que está en Europa, y decía, es una de las grandes tranquilidades que nos da México sobre esa fuerza institucional. Dice, desde 1997 a la fecha no ha habido un presidente que pueda imponer nada. ¿Te acuerdas que antes teníamos legisladores que eran levantadedos? Llegaba la iniciativa, sí. No, y cosas contradictorias votaron. Y le aplaudían. Hoy, de 1997 a la fecha, cualquier presidente ha tenido que llevar sus cosas, que eso las mejora. O sea, tú llegas con una reforma y te dicen, oye, no te fijaste en esto, que eso las mejora y que eso se va a mantener. ¿No? Y se debe mantener. El otro día Cloutier el Bueno decía justamente eso, que no hay que dar cheques en blanco a nadie. O sea, y eso lo están viendo los inversionistas, que no creen que gane quien gane, que haya alguien que tenga una mayoría aplastante
que le permita dar al traste con reformas o cambiar radicalmente el rumbo, si no es por un proceso de negociación muy grande en el Congreso. ¿Y esto qué es lo que pasa? Hoy vemos, ayer se anuncia la decisión de política monetaria, sí una alza en la tasa de referencia, y se usa como pretexto, porque estaba muy caro el tipo de cambio, y nos vamos a ir enfilando. Incluso yo no descartaría que después del 1 de julio, o sea, que el 2 de julio, el mercado, gane quien gane, se aprecia, porque más falta mucho después. O sea, después de que se da la elección. 5 meses. Después de que se valida la elección, son 5 meses en los cuales, gane quien gane, va mandando señales que ya se vuelven relevantes para el mercado. Hoy, si. No es lo mismo, déjame poner un ejemplo muy absurdo. No es lo mismo que el Bronco diga que le va a cortar la mano a alguien, siendo candidato con pocas posibilidades, que siendo presidente electo. O sea, puedes prometer la autosuficiencia alimentaria siendo candidato, ya no va siendo diferente tu opinión cuando ya eres presidente electo. Sigo en estos mismos ejemplos. ¿Quién tomaba seriamente en México las declaraciones de Trump sobre el libre comercio, sobre el muro? Porque todo el mundo creía que iba a perder. Entonces, sí, que como qué chistosito. En el momento que gana la elección se vuelven serias. Hoy las palabras de los candidatos. No, y además ya sabemos qué pasa con las promesas, ¿no? La mayoría no se cumplen. Ya tendríamos un tren a Querétaro, tendríamos un montón de cosas que... Hay un candidato que ojalá cumpla sus promesas y otro que ojalá no las cumpla, ¿no? O sea, si dices, oye, si gana a mí, ojalá cumpla sus promesas, la mayoría de ellas. Si gana López Obrador, ojalá no las cumpla. Nos iría mejor si no... Oye, que no va a haber autosuficiencia alimentaria. Gracias a Dios. Lo cierto es que en campaña se dicen cosas que... Pero empiezan a ser serias, insisto, empiezan a ser serias cuando ya tienes tu constancia de presidente electo. Claro. En ese momento empieza a ser serio lo que dices. Todo lo demás es puro rollo. Entonces yo te diría, ¿cómo termina la semana en indicadores? Una recuperación del peso de más del 2%, 2.20%, que insisto, venía muy caro. O sea, ya venía muy caro. Si la decisión de política monetaria hubiera sido parteaguas, se hubiera dado o se hubiera cambiado la tendencia. Más o menos las monedas similares como el real brasileño o la moneda de Nueva Zelanda o la moneda de Turquía, que son las que más o menos comparan con México, se han comportado más o menos igual. Y entonces yo lo que diría es estar pendientes de la inflación, que sí está bajando, pero perdió velocidad en la bajada. Y de ahí que Banco de México haya decidido en su Junta de Política Monetaria de ayer subir la tasa de interés y ponerla al mismo nivel que teníamos noviembre de 2009. Pascal, David, feliz fin de semana Gracias. y a cuidarnos de...